El sol aún no había salido cuando Rosa Andrade despertó con el ruido de la ciudad cobrando vida. Dormía bajo un puente, acurrucada contra el viento frío, envuelta en una manta delgada y rota. Su cuerpo dolía por la noche dura y su estómago gruñía, pero no tenía tiempo para quejas. Tenía que levantarse temprano y salir a recolectar cartón y latas antes de que otros lo hicieran. Se ató el cabello enmarañado, agarró su viejo carrito y se dirigió al basurero. Cada día era una batalla, pero Rosa ya estaba acostumbrada. Desde hacía años, su vida se resumía en rebuscar entre la basura para encontrar algo con valor, intercambiándolo por unas monedas que apenas alcanzaban para un pan duro y un café ralo. Mientras hurgaba en los sacos sucios, su mano tocó algo inesperado. Un sonido débil rompió el silencio del amanecer. Un llanto. Rosa se quedó inmóvil. Pensó que lo había imaginado, pero el sonido volvió a escucharse. Se giró rápidamente y abrió uno de los sacos grandes a su lado. Y ahí, entre restos de comida y cartón mojado, había un bebé. El impacto le hizo latir el corazón con fuerza. El pequeño cuerpo temblaba de frío. Su piel estaba sucia y enrojecida, los ojos hinchados, la respiración débil. Alguien lo había arrojado allí como si fuera basura. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Su instinto gritó dentro de ella. El bebé estaba frío, demasiado débil, su llanto apenas audible. Sabía que lo correcto sería buscar a la policía o llevarlo a un hospital, pero también sabía que un niño sin nombre ni documentos terminaría atrapado en un sistema donde nadie lo amaría realmente. Miró alrededor, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y si no sobrevivía la noche? No podía dejarlo allí. No podía arriesgarse a perderlo. Se quitó su abrigo y envolvió al niño con él. «No vas a morir aquí, mi amor», susurró, sosteniéndolo contra su pecho. Sin dudarlo, Rosa se quitó su abrigo viejo y envolvió al niño en él. «No vas a morir aquí, mi amor», susurró, sosteniéndolo contra su pecho. Sintió el pequeño cuerpo calentarse poco a poco con su calor, y supo, en ese instante, que ese niño ahora era suyo. Rosa caminó con el bebé apretado contra su pecho, sintiendo cómo su pequeño cuerpo aún temblaba por el frío. El amanecer iluminaba las calles de São Paulo, pero para ella solo existía una urgencia: encontrar una manera de salvar al niño. El llanto había cesado. Demasiado silencio. Eso la asustó más que cualquier otra cosa. «No te duermas, mi amor», susurró acelerando el paso. Sabía que no podía llevarlo a un hospital. Sin documentos, sin un nombre, se lo quitarían de inmediato y lo lanzarían al sistema, donde posiblemente terminaría peor. No permitiría que eso pasara. Se detuvo en un callejón y desenrolló el abrigo. El bebé respiraba, pero su piel estaba helada. Sus mejillas estaban pálidas y su cuerpecito era tan frágil que temió que se rompiera con solo tocarlo. Necesitaba calor, necesitaba leche, necesitaba ayuda. Rosa pensó en el único lugar al que podía acudir, el pequeño puesto de salud en la periferia. Se cubrió con el abrigo y apretó los dientes. Sabía que era un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. El centro de salud estaba casi vacío a esa hora. Solo una enfermera limpiaba el mostrador cuando Rosa entró, con el bebé escondido bajo su ropa. Caminó rápido, sin mirar a los lados, pasando junto a las puertas cerradas hasta llegar a la sala de suministros. Sus manos temblaban mientras forcejeaba con la cerradura. Si la atrapaban, la echarían a la calle. Tal vez incluso la arrestarían. Pero solo pensaba en el niño, en su pequeño cuerpo frío, en la forma en que apenas tenía fuerzas para moverse. Finalmente, la puerta cedió. Entró apresurada y comenzó a buscar algo útil: fórmula infantil, gasas, medicamentos, cualquier cosa. «¿Qué estás haciendo?». Rosa se congeló. En la entrada, un hombre con una bata blanca la observaba con el ceño fruncido. «Un médico». «No tengo dinero», dijo ella con la voz quebrada. «Pero mi bebé necesita ayuda». El doctor la miró por un momento. Luego, con pasos firmes, cerró la puerta detrás de él. «Déjame verlo». Rosa dudó. ¿Podía confiar en él? Pero el bebé dejó escapar un gemido débil y su desesperación fue mayor que su miedo. Con cuidado, descubrió al niño. El médico frunció el ceño y rápidamente tomó un estetoscopio. Su rostro se endureció. «Está deshidratado y con hipotermia. Si no lo atendemos ahora, no va a sobrevivir». Rosa sintió un nudo en la garganta.
¿Me lo van a quitar? El médico la miró en silencio. Luego suspiró. No si me encargo de esto. Déjame ayudarte. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió una chispa de esperanza. Rosa observó al médico con desconfianza. ¿Por qué la ayudaría? Nadie hacía favores sin esperar algo a cambio. El hombre, de unos 30 años, tenía el cabello oscuro y el ceño fruncido por la preocupación. Aún sujetaba el estetoscopio mientras miraba al bebé con urgencia. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Si no lo calentamos y le damos líquidos ahora, su cuerpo no va a resistir». Rosa sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. No podía perderlo. «¿Me promete que no se lo llevarán?», preguntó con voz temblorosa. El médico la miró en silencio por un instante. Luego asintió. «Confía en mí». No tenía opción. Lo siguió a una pequeña sala trasera donde había una camilla, una estufa eléctrica y un botiquín. El doctor envolvió al bebé con mantas térmicas y le colocó una sonda con líquido tibio en la boca. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras revisaba su pulso. Rosa dudó. Aquel niño no tenía nombre hasta que ella lo encontró. «Mateus», dijo finalmente. «Se llama Paten. Mateus». El médico sonrió levemente. «Mateus, me gusta. Va a vivir, Rosa. Solo tenemos que ser pacientes». Los días siguientes fueron una lucha constante. El médico, que se presentó como Gabriel Torres, cumplió su promesa. Le dio a Rosa medicamentos, fórmula infantil y mantas para Mateus, pero le advirtió que no podía seguir ayudándola demasiado tiempo sin levantar sospechas. Rosa entendió el mensaje. Tenía que aprender a cuidar de Mateus sola. El primer mes fue el más difícil. Encontrar un lugar seguro para dormir, conseguir comida suficiente, evitar a los hombres peligrosos que rondaban por la noche. Aprendió a pedir leche en las panaderías, a dormir cerca de los mercados donde los guardias no la echaran, a esconder a Mateus bajo su abrigo cuando la policía desalojaba los viaductos. A pesar de todo, cada vez que el bebé abría los ojos y sonreía, valía la pena. Los años pasaron. Mateus creció con la piel morena tostada por el sol y un brillo de curiosidad en los ojos. A los 5 años, ya sabía leer algunas palabras gracias a los periódicos viejos que Rosa recogía. «¿Ah, qué dice aquí, mamá?», preguntaba señalando los anuncios de la calle. Rosa sonreía. «Dice que hay una panadería con pan caliente al otro lado de la calle. ¿Vamos? Vamos». Era difícil, pero eran felices a su manera. Cuando Mateus cumplió 12 años, comenzó a trabajar en un mercado cargando bolsas a cambio de unas monedas. Era un niño ágil, rápido y listo. «Un día te sacaré de la calle, mamá», le prometió, con una seriedad poco común para su edad. Rosa le acarició la cabeza. «No te preocupes por eso, mi amor. Lo importante es que estás bien». Pero en el fondo, ella también soñaba con una vida mejor. Solo que no sabía que la tragedia llegaría antes de que pudiera alcanzarla. La noche era fría y húmeda en Sao Paulo. Rosa y Mateus habían encontrado un refugio bajo un puente, donde otros sin hogar también se reunían en busca de calor. Mateus, con su mochila desgastada al lado, se acomodó en el suelo mientras su madre le arropaba con una manta vieja. «Descansa, mi amor», susurró Rosa acariciándole el cabello. Mateus cerró los ojos, pero su sueño fue interrumpido por gritos y pasos apresurados. «¡La policía!», alertó alguien. Rosa se incorporó de golpe. Varios hombres armados con bates y cuchillos entraban en el campamento improvisado. No eran policías, eran pandilleros que controlaban la zona y extorsionaban a los sin techo. Esta vez venían por algo más. «Den todo lo que tengan o les enseñaremos una lección», gritó uno de ellos. Rosa sintió su corazón acelerar. No tenía nada de valor, pero sabía que eso no importaba. Agarró a Mateus y lo empujó detrás de unas cajas viejas. «No hagas ruido. Pase lo que pase, no salgas», susurró mirándolo a los ojos. Los hombres comenzaron a golpear a los más indefensos. Rosa intentó apartarse, pero un tipo alto la vio y la agarró del brazo. «¿Ya tú? ¿Dónde escondes el dinero?» «No tengo nada», respondió con la voz firme. El golpe llegó antes de que pudiera reaccionar. Un puño seco en el estómago la hizo caer al suelo. Mateus vio todo desde su escondite, mordiéndose los labios para no gritar. Las lágrimas le nublaban la vista. «Déjenla en paz», gritó un hombre desde la otra esquina. Uno de los atacantes sacó una navaja y se acercó al hombre. Rosa
Aprovechando la distracción, se arrastró hacia donde estaba Mateus. Pero otro golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Todo se volvió negro. Cuando Rosa despertó, el mundo era un caos. Sirenas sonaban a lo lejos, había luces azules y rojas parpadeando, y el dolor en su cuerpo la hacía gemir. «Señora, no se mueva», dijo una voz. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Mateus miró a su alrededor con desesperación. No estaba en el puente, sino dentro de una ambulancia. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Dónde está mi niño?, logró murmurar con un hilo de voz. Los paramédicos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos suspiró antes de responder. «Señora». Cuando la encontraron, llevaba horas inconsciente. Los servicios sociales se hicieron cargo del niño. Rosa intentó incorporarse, pero el dolor la hizo gemir. «¿Dónde está? ¿Dónde lo llevaron? Tengo que encontrarlo». El paramédico bajó la mirada. «Nos dijeron que no tenía familiares identificables, que su madre había muerto». Rosa sintió que el aire se le iba del pecho. El aire se le fue del pecho. «No, no, déjenme ir con él». Intentó levantarse, pero el dolor la derribó nuevamente. Un paramédico la sostuvo suavemente. «Señora, por favor, usted estuvo inconsciente por horas. La golpearon fuerte en la cabeza. Necesita descansar». Pero Rosa solo podía pensar en una cosa. Había perdido a Mateus. Mateo se sentó en el banco de madera, abrazando sus rodillas contra el pecho. El albergue era frío, extraño, lleno de reglas y rostros desconocidos. El olor a desinfectante mezclado con comida barata le revolvía el estómago. Niños corrían de un lado a otro. Algunos reían, otros lloraban. Pero él solo quería una cosa: a su madre. «Tienes suerte», le dijo un niño a su lado, un muchacho flaco con el cabello rapado. «Si tu mamá estuviera muerta, no te habrían traído aquí». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y si realmente lo estaba? La última vez que la vio, Rosa estaba tirada en el suelo, sangrando, inmóvil. Quería gritar, correr, escapar de ese lugar, pero no tenía a dónde ir. Al día siguiente, una trabajadora social lo llamó. «Mateo, encontramos una familia interesada en conocerte». Él frunció el ceño. «¿Familia?». Ella le sonrió, como si aquello fuera una buena noticia. «Una pareja quiere adoptarte». Mateo sintió que su pecho se apretaba. Él no quería una nueva familia, ya tenía una. La casa de la familia Campos era completamente diferente a todo lo que Mateo conocía. El sofá era suave, la comida llegaba caliente a la mesa y la cama en la que dormía tenía sábanas limpias que olían a jabón. Pero él no pertenecía allí. Los Campos eran una pareja de clase media sin hijos, que habían decidido adoptar a un niño mayor. Querían ayudar, darle una vida mejor a alguien que nunca había tenido nada. Pero no entendían que Mateo no quería caridad. «Esta es tu casa ahora, hijo», dijo la mujer, tratando de tomar su mano. Mateo se apartó. «Yo ya tengo una casa». Ella intercambió una mirada preocupada con su esposo. Los primeros meses pasaron en silencio. No hablaba con sus padres adoptivos más de lo necesario. Comía porque tenía que comer, dormía porque necesitaba dormir, iba a la escuela porque lo obligaban, pero dentro de él había una tormenta rugiendo sin descanso. «No es su culpa», dijo su madre adoptiva una noche, con la voz apagada. «No puedes obligar a alguien a amarte si aún no ha sanado». Mateo fingió que dormía, pero las palabras le calaron hondo. Los años fueron pasando. Mateo entendió que huir no cambiaría nada. El tiempo se había llevado a Rosa y solo había dejado un vacío dentro de él. Si quería encontrar un propósito, tendría que construirlo por sí mismo. Y entonces encontró refugio en los libros. Aprendía rápido, como si estuviera devorando todo el conocimiento del mundo. Era el mejor de su clase, el más inteligente, el más dedicado. Y en algún momento, sin darse cuenta, descubrió su verdadero sueño, la medicina. Eso era, ayudar, salvar, porque él sabía exactamente lo que era estar al borde de la muerte, sin nadie que le tomara la mano. La única persona que alguna vez le sostuvo la mano ya no estaba, pero él aún podía convertirse en alguien que sostuviera la mano de otros, y entonces juró que lo haría. Los años pasaron rápido. El niño de la calle que una vez durmió bajo puentes y recogió latas para sobrevivir, ahora vestía una bata blanca y recorría los pasillos de uno de los hospitales más prestigiosos de São Paulo. Dr. Mateo Andrade.
Su nombre estaba en las credenciales, en las listas de cirujanos, en los pasillos fríos de azulejos blancos. Pero dentro de él seguía existiendo el niño que dormía abrazado a su madre bajo los viaductos. «Paciente en urgencias, doctor», lo llamó una enfermera. Mateo tomó la ficha y la leyó rápidamente. Hemorragia interna. Hombre de 58 años, accidente de moto. Otra vida que tenía que salvar. Respiró hondo y se dirigió a la sala de cirugía. Los días en el hospital eran interminables. Guardias de 12 horas, cirugías complicadas, pacientes que llegaban al borde de la muerte y a veces no salían con vida. Pero le gustaba la adrenalina, la precisión, la sensación de saber que estaba marcando la diferencia. Esa noche, exhausto, se dejó caer en la sala de descanso y miró su taza de café frío. «Tienes que dormir, Mateo», dijo el doctor Gabriel Torres, el mismo médico que una vez ayudó a Rosa cuando Mateo era solo un bebé. Ahora era su mentor y colega de trabajo. Mateo sonrió con ironía. «Tú dices eso, pero tienes más turnos que yo». Gabriel se rió y se sentó a su lado. «Pero al menos yo duermo». Mateo frotó sus ojos, tratando de ignorar el cansancio. «No puedo. Siempre pienso que...» Se detuvo un segundo. Gabriel lo observó con calma. «Que si descanso, alguien puede necesitarme y yo no estaré ahí». Gabriel suspiró. «No puedes salvar a todo el mundo, Mateo». Mateo apretó la mandíbula. Pero él quería. Porque nadie salvó a Rosa. Porque nadie salvó Pisa, la única persona que realmente le importaba. Esa noche, cuando finalmente llegó a su apartamento, Mateo sacó un sobre viejo de un cajón. Dentro había una foto arrugada. Era él, pequeño, en los brazos de Rosa, sonriendo como si la vida no tuviera preocupaciones. Habían pasado 20 años, sin noticias. El tiempo pasó, pero la pregunta nunca desapareció. ¿Dónde estaba su madre? Si aún estaba viva, si sufría, si se preguntaba por él. Suspiró y guardó la foto. El pasado estaba muerto. O al menos, eso creía, porque al día siguiente, el destino lo obligaría a enfrentarlo. La noche había caído sobre São Paulo cuando Mateo fue llamado de urgencia a la sala de emergencias. El hospital estaba lleno, los pasillos abarrotados de pacientes en camillas, enfermeras corriendo de un lado a otro. Había tenido un día agotador, 3 cirugías seguidas, apenas había comido y sentía los músculos tensos por el cansancio. Pero su trabajo no terminaba. Una enfermera se acercó con rapidez. «Doctor, acaba de llegar una paciente sin identificación. Mujer, aproximadamente 60 años, en estado crítico. Fue encontrada inconsciente en la calle y el SAMU la trajo aquí». Mateo tomó la ficha y leyó el informe. Hipotermia severa, desnutrición, infección generalizada. Otra persona sin hogar. Sintió un peso en el pecho. Había visto demasiados casos así. Gente invisible para el mundo, que moría en las calles sin que nadie preguntara su nombre. «¿Está estable?», preguntó mientras se encaminaba hacia la sala. «Por ahora sí, pero si no intervenimos pronto, no sobrevivirá la noche». Mateo asintió y empujó la puerta de la sala de emergencias. Y entonces su corazón se detuvo por un segundo. En la camilla, cubierta con una sábana delgada, yacía una mujer de cabello gris y rostro demacrado, marcado por arrugas profundas. Su cuerpo frágil mostraba años de sufrimiento. Su piel estaba pálida y sus labios resecos. Algo en ella le resultó extrañamente familiar. Se acercó despacio y volvió a leer la ficha. Sin documentos, sin identificación, una desconocida. Pero algo dentro de él le decía que mirara mejor. Cuando la enfermera intentó ajustarle el suero, la mujer dejó escapar un gemido débil. Sus labios temblaron y con una voz casi imperceptible murmuró: «Mateo». El aire se le atoró en la garganta. Su cuerpo entero se paralizó. No podía ser. Sus ojos volvieron a su rostro. Vio los pómulos marcados, la cicatriz en el mentón, la expresión que le parecía demasiado conocida. Y entonces, el mundo se derrumbó a su alrededor. La ficha se resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un golpe seco. Era ella. Era Rosa, la mujer que le había dado todo. La mujer que había amado más que a nadie. La mujer que había creído muerta durante 20 años. Y ahora estaba en sus manos. El pasado que tanto intentó olvidar volvía a mirarlo directo a los ojos. Mateo no podía moverse.
Sentía el corazón golpearle el pecho como si quisiera salir de su cuerpo. Rosa estaba ahí, frente a él, frágil, demasiado delgada, demasiado real. No supo cuánto tiempo estuvo paralizado hasta que la voz de la enfermera lo sacó de su trance. «Doctor, ¿está bien?» Mateo tragó en seco. No, no estaba bien. Nada estaba bien. «Llévenla a la UCI», ordenó esforzándose por mantener la voz firme. «Quiero análisis completos. Hemograma, electrolitos, función renal y hepática. No quiero que le falte nada». «Pero, doctor, ahora». Su voz fue más fuerte de lo que pretendía. Las enfermeras se miraron entre sí, sorprendidas por su reacción. Nadie estaba acostumbrado a ver a Mateo Andrade perder el control. Mientras Rosa era llevada en una camilla, él se quedó en la sala respirando con dificultad. No podía procesarlo. 20 años. 20 años creyendo que su madre estaba muerta. 20 años imaginándola en sus sueños, preguntándose cómo habría sido su vida si no los hubieran separado. Y ahora, el destino la ponía frente a él, destrozada, al borde de la muerte. Tomó aire y salió tras los enfermeros. Tenía que hacer su trabajo. Horas después, Rosa estaba estable, conectada a un monitor de ritmo cardíaco. Sus signos vitales se estabilizaban poco a poco, pero aún seguía inconsciente. Mateo observaba desde la puerta. No podía entrar. Su madre estaba allí, después de toda una vida separados. ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si ni siquiera lo recordaba? «Entra de una vez», dijo una voz a su lado. Mateo giró y vio al doctor Gabriel Torres con los brazos cruzados. «No sé si puedo», admitió en voz baja. Gabriel suspiró. «Escucha, muchacho, has hecho cirugías de corazón abierto, has tomado decisiones bajo presión extrema y ahora no puedes entrar a ver a la mujer que te salvó la vida». Mateo apretó la mandíbula. «No lo entiendes. Durante años la busqué. Iba a las calles, preguntaba en refugios, pero no había rastro de ella. Me dijeron que estaba muerta». Gabriel lo observó en silencio. «Si hubiera sabido que aún vivía, si hubiera sabido que la habías perdido». Su voz sonó cargada de culpa. Mateo exhaló con rabia contenida. No había nadie a quien culpar, pero eso no hacía que doliera menos. Gabriel lo miró con seriedad. «Nada en la vida lo es». Mateo cerró los ojos un instante, respiró hondo y dio un paso adelante. Se sentó al lado de la cama con las manos entrelazadas sobre sus piernas. «Mamá». La palabra salió en un susurro, como si hubiera estado atrapada en su garganta por años. Su mirada recorrió su rostro. Había envejecido tanto. No era la mujer fuerte y luchadora que recordaba. Sus manos estaban ásperas, llenas de cicatrices. Su piel tenía marcas de los años en la calle. ¿Cómo había llegado a ese estado? ¿Por qué terminó así? Mateo pasó una mano por el rostro, respirando con dificultad. Entonces sintió un movimiento leve. Su cabeza se levantó de golpe. Los dedos de Rosa temblaron ligeramente. Su boca se abrió apenas, como si quisiera decir algo, y luego sus ojos se abrieron. Mateo contuvo la respiración. Al principio ella parecía confundida. Miró el techo, luego los tubos en su brazo. Su mirada vagó por la habitación hasta detenerse en él. «Mateo», murmuró con la voz ronca y débil. Y entonces las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Eres tú?» Mateo no pudo responder, porque su voz se quebró antes de poder decir una palabra. Los ojos de Rosa estaban vidriosos, como si no pudiera creer lo que veía. Su respiración era irregular, y sus manos temblaban mientras intentaba levantar una de ellas. «Mateo», repitió con la voz ronca y débil. Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había imaginado este momento. Se había preguntado qué le diría si alguna vez la volvía a ver, pero ahora que estaba frente a ella, no encontraba palabras. Se inclinó un poco, con la mirada clavada en los ojos cansados de su madre. «Soy yo, mamá», dijo, con la voz apenas audible. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Rosa. Parecía aterrorizada de que fuera solo un sueño. «Te busqué», susurró su voz temblorosa. «Pensé que nunca te volvería a ver». Mateo cerró los ojos por un instante, intentando contener la emoción que lo ahogaba. Él también la había buscado, pero con los años dejó de hacerlo, convencido de que estaba muerta. Y ahora estaba ahí, viva, pero irreconocible. Cuando volvió a abrir los ojos, vio el cambio en su rostro. Su respiración se volvió entrecortada. Algo estaba mal.
«Mamá, ¿qué sientes?». Rosa intentó hablar, pero su pecho subía y bajaba con dificultad. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido irregular. «Necesito ayuda aquí», gritó Mateo, poniéndose de pie de inmediato. Las enfermeras entraron corriendo y en cuestión de segundos, la habitación se convirtió en un caos. «Está entrando en insuficiencia respiratoria. Saturación cayendo 85, 78, 72. Mateo sintió un golpe de adrenalina. No iba a perderla, no después de haberla encontrado. «Intubación inmediata», ordenó, agarrando un par de guantes. «Voy a hacer la cirugía yo mismo». Los otros médicos lo miraron con sorpresa. «Mateo, no puedes operar a un familiar». Mateo levantó la cabeza y clavó su mirada en ellos. «No es un familiar, es mi madre». Los murmullos desaparecieron. Nadie discutió. La sala de operaciones estaba fría y brillante bajo la luz intensa. Mateo respiró hondo, mirando el cuerpo de Rosa en la camilla. Estaba dormida, vulnerable, conectada a tubos que la mantenían viva. Él mismo había operado cientos de pacientes. Había salvado vidas que parecían perdidas, pero nunca había sentido miedo como en ese momento. «Todo listo, doctor», dijo una enfermera. Mateo asintió, ajustó los guantes y tomó el bisturí. Sus manos no temblaron, porque esta vez no fallaría. Esta vez iba a salvar a la persona más importante de su vida. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, estable. El aire en la sala de recuperación era tranquilo, pero Mateo aún sentía su corazón acelerado. Después de horas en el quirófano, la cirugía había sido un éxito. Su madre estaba viva, pero el miedo seguía ahí. Había visto pacientes mejorar después de una operación y luego desmoronarse de repente. No estaba dispuesto a relajarse hasta que la viera despertar por sí misma. Se sentó en la butaca junto a su cama y exhaló. Todo el peso de los últimos días cayó sobre él como una avalancha. No había dormido, apenas había comido, pero no se movería de ahí. Rosa respiraba con ayuda de oxígeno, pero su rostro ya no se veía tan pálido. Su piel tenía más color. Mateo deslizó una mano por su rostro, frotándose los ojos cansados. No podía perderla otra vez. No ahora, no después de 20 años. Pasaron 2 días hasta que Rosa abrió los ojos. Fue lento. Sus párpados temblaron antes de entreabrirse, como si le costara salir del sueño profundo en el que había estado atrapada. Mateo reaccionó de inmediato. «Mamá». Su voz salió ronca, llena de emoción contenida. Rosa parpadeó confundida. Miró el techo, luego las máquinas a su alrededor, hasta que sus ojos se detuvieron en él. El reconocimiento fue instantáneo. Las lágrimas llenaron su mirada. «San Mateo». Él tomó su mano con suavidad, con miedo de que fuera demasiado frágil. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí». Los ojos de Rosa recorrieron su rostro como si tratara de memorizar cada detalle. «Eres un hombre», murmuró con voz temblorosa. Mateo sonrió levemente. «Lo intenté, pero supongo que sigo siendo el mismo niño que te buscaba en las calles». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rosa. «Pensé que te había perdido». Mateo tragó en seco. «Y yo pensé que estabas muerta». Un silencio pesado cayó entre ellos. 20 años de dolor encapsulados en un solo momento. Mateo suspiró y apretó su mano con más fuerza. «No importa cuánto tiempo haya pasado, mamá. Estoy aquí. No te voy a dejar nunca más». Rosa sollozó, cubriéndose la boca con la mano libre. «Mi niño». Mateo se inclinó y apoyó la frente contra su mano, permitiéndose llorar por primera vez en años. Había pasado toda su vida salvando personas, pero nunca había sentido un alivio como este. Su madre estaba viva, y esta vez no la perdería. Los días pasaron y Rosa comenzó a recuperar fuerzas. Cada día era una pequeña victoria. Primero logró sentarse en la cama sin ayuda. Luego pudo sostener una cuchara para comer por sí sola, hasta que poco a poco su cuerpo respondió al cuidado que nunca antes había recibido. Pero aún había sombras en su mirada. Una tarde, mientras Mateo le ajustaba la manta en la habitación del hospital, Rosa habló en voz baja. «¿Por qué tardaste tanto en encontrarme?». Mateo se quedó inmóvil. La pregunta lo golpeó con fuerza. Miró a su madre y vio el dolor en sus ojos. No era un reproche, era una herida abierta. Se sentó junto a ella y tomó su mano con cuidado. «Mamá», tragó en seco, «yo te busqué.
Lo hice por años, pero me dijeron que habías muerto. Rosa parpadeó con sorpresa. ¿Quién te dijo eso? Mateo suspiró. En el orfanato. Cuando despertaste en el hospital, ya me habían llevado. Nunca supe qué pasó contigo después. Rosa apretó su mano con más fuerza. Pensé que te habían dado en adopción y que tuviste una buena vida. Mateo rió con amargura. Tuve una casa, sí, comida, estudios, pero nunca tuve una madre. Rosa bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo pasé todos estos años esperándote, Mateo, pensando que tal vez un día me encontrarías. Mateo cerró los ojos un segundo. Sentía rabia, tristeza, culpa, pero no podían recuperar el tiempo perdido. Entonces, apretó su mano y le sonrió con ternura. Lo importante es que ahora estamos juntos. No te dejaré sola nunca más. Rosa sollozó y asintió, cubriéndose el rostro con las manos. Mi niño, murmuró. Mateo la abrazó con cuidado, sintiendo cómo su madre temblaba entre sus brazos. Era frágil, pero estaba viva, y por primera vez en 20 años se sintió completo. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Cada pequeño avance era una victoria. Al principio Rosa no podía ni sostener una cuchara sin que sus manos temblaran. Su voz era apenas un susurro, su cuerpo débil después de años de abandono. Es un milagro que esté viva, le dijo Gabriel a Mateo, pero no era un milagro, era Rosa. Siempre había sido una luchadora. Cuando finalmente pudo dar unos pasos sin ayuda, Mateo supo que era hora. Se la llevó a casa, no a un refugio, no a un asilo, a su hogar. Al principio Rosa se sintió fuera de lugar. Nunca había vivido en un espacio tan cómodo. Esto es demasiado para mí, hijo, dijo con voz temblorosa cuando entró en el departamento de Mateo. Él sonrió y le besó la frente. No, mamá, esto es lo que siempre mereciste. Rosa tocó el sofá con cautela, miró la cocina reluciente, el cuarto con una cama solo para ella. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Y en ese momento, entendió que por fin tenía un hogar. Mateo la observó con ternura. Estás en casa, mamá, para siempre. Los años pasaron con la rapidez de un suspiro. Rosa se acostumbró a la comodidad de su nuevo hogar, aunque al principio le costó aceptar que no tenía que pelear por comida, que ya no debía temer las noches frías, que ahora alguien cuidaba de ella. Mateo se aseguró de que no le faltara nada. Cada día, antes de ir al hospital, le preparaba el desayuno y la dejaba sentada en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas y un libro en las manos. Ella amaba leer, algo que nunca había podido hacer en su juventud. No quiero ser una carga, hijo, le decía de vez en cuando con una sombra de vergüenza en la voz. Mateo siempre respondía igual. Mamá, tú me salvaste la vida, ahora es mi turno. Y así pasaron los años. Mateo se convirtió en un cirujano aún más reconocido, pero nunca dejó que el trabajo lo alejara de su madre. Siempre encontraba tiempo para sentarse con ella en las tardes, para escuchar sus historias, para asegurarse de que supiera cuánto la amaba. Rosa, con el tiempo, dejó de sentirse una extraña en su propia vida. Por primera vez, era realmente feliz. Una tarde de otoño, Mateo llegó a casa después de un turno largo. «Mamá, estoy de vuelta», anunció mientras dejaba su maletín sobre la mesa. El silencio le respondió. Frunció el ceño y caminó hasta la sala. Rosa estaba en su sillón, con un libro abierto sobre el regazo. «Mamá», susurró con una sonrisa, pero algo en la quietud de su postura lo hizo detenerse. El libro en sus manos estaba ligeramente inclinado, como si se hubiera quedado dormida en medio de la lectura. Mateo se acercó y tocó su mano con suavidad. Estaba fría. Su respiración se entrecortó. «Mamá», su voz tembló. Se arrodilló junto a ella, tomó su muñeca, buscó un pulso que ya no estaba. El mundo se volvió borroso. Su madre se había ido, pero su rostro tenía una expresión de paz. Mateo apoyó la frente contra su mano y cerró los ojos, sintiendo las lágrimas resbalar por su rostro. Sabía que este día llegaría, sabía que no podía retenerla para siempre, pero duele perder a alguien, incluso cuando has tenido tiempo para amarlo. El funeral fue íntimo, con pocas personas. Mateo no quería grandes homenajes ni discursos vacíos. Rosa no habría querido eso. Cuando todos se fueron, se quedó solo frente a la lápida. Trazó con los dedos la inscripción que había mandado grabar.
Rosa Andrade, madre, luchadora, salvadora, siempre en mi corazón. Exhaló un suspiro profundo y miró el cielo gris. Gracias, mamá, por todo. El viento sopló suavemente como una caricia invisible. Mateo sonrió entre lágrimas. Sabía que, de alguna manera, ella siempre estaría con él, porque el amor de una madre nunca desaparece. La vida de Mateo y Rosa nos demuestra que el amor verdadero no conoce de barreras ni de tiempo. ¿Cuántas veces hemos dado por perdidas a las personas que amamos sin imaginar que el destino aún guarda una oportunidad para reencontrarnos? Si esta historia te conmovió, déjanos un me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor de una madre nunca desaparece. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? No olvides suscribirte al canal para más relatos que llegan al corazón. Y dime, ¿desde qué país nos estás viendo?